Buenas noches, bienvenidos a una reunión más en la Iglesia del Dios Viviente, donde estamos estudiando acerca del carácter de Dios y la profecía bíblica. Recuerden que este es un viaje de descubrimiento en el cual estamos viendo lo que la palabra de Dios dice. No pretendemos crear un dogma, no pretendemos crear una doctrina, es más, no nos estamos amoldando a un dogma o una doctrina específica, sino que estamos investigando lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros podemos poner nuestra confianza o nuestra fe en la doctrina de una iglesia, lo que nos han enseñado, lo que hemos oído. Algunos lo ponen incluso hasta en las películas de Hollywood. Pero Dios no está, Dios no está obligado a probar o mantener la palabra de otra, de alguien, de un ministro, de un pastor, por más conocido, por más famoso que sea. Él mantiene su palabra. Y si nosotros nos paramos en su palabra, vamos a estar en un lugar seguro. Entonces, quiero darles la bienvenida una vez más a todos los que nos acompañan hoy día, ¿no? Estamos listos para este viaje, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar, Señor. Hoy día te damos gracias por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, que nos llena aquí en este lugar y en cada lugar donde están viendo este video, Señor. Hoy día reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y te damos gracias por el privilegio de poder gozar con tu presencia, de tener tu palabra maravillosa que nos trae vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque en esa palabra tenemos la palabra profética más segura para no estar en tinieblas, no estar en oscuridad, Señor, sino saber a dónde vamos. Hoy día nos consagramos a ti, Señor. Háblanos, guíanos en cada cosa que vamos a compartir. Dependemos por completo de ti, Señor. Nos cedemos a ti, Señor. Habla también y bendice a mis hermanos que están viendo este video en directo o en diferido, Señor. Háblales y guíales, ponle la convicción de tu palabra en su corazón. Gracias, Padre mío. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que estén expectantes por lo que vamos a compartir hoy día. Recuerden que Dios siempre va a actuar en función de nuestra expectativa. Si tú estás expectante de una nueva revelación, no para sacar una doctrina medio rara, sino porque realmente quieres la verdad, ¿no? Si tú estás expectante de una nueva revelación, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que tú puedes pedir o siquiera imaginar. Entonces, Él es capaz de asombrarte hoy día porque tenemos un Dios asombroso. Entonces, vamos a gozarnos con la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y recuerden que estamos haciendo un estudio de las profecías bíblicas, pero no simplemente un estudio, estamos conociendo a Dios, estamos buscando conocerlo a Él, estamos viendo sus profecías en la luz de el conocimiento de su carácter, de que Él es un Dios bueno, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos ha separado a nosotros para ira, sino para salvación, para tener vida, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y nosotros en esa luz podemos ir a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y recuerden que la palabra de Dios nunca va a traer a un creyente, si estás del lado correcto, a un creyente nunca le va a traer temor. Obviamente a Satanás, al diablo, a los que están en tinieblas, nunca ellos van a tener una expectativa de fe, de confianza, de seguridad. Siempre van a andar en incertidumbre, siempre van a andar en temor, porque esa es lamentablemente la visión que tiene el príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino
de su amado Hijo. Y cuando estamos en el reino del Hijo de su amor, dice otra versión, cuando estamos en el reino del Hijo de su amor, estamos en paz, estamos en amor, estamos en fe y podemos tener la plena certidumbre, como dice también la palabra de Dios en Romanos 1:15, que Dios no nos ha dado el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, el espíritu de amor, por el cual clamamos Abba, Padre, papito mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, ahora sí, seguimos con esa luz, ¿no? Vamos a buscar la palabra de Dios y recuerden que cuando conocemos la verdad nos hace libres de todo temor y toda angustia, de toda incertidumbre. Vamos, la clase pasada nos quedamos nosotros estuvimos viendo en 1 Corintios el capítulo 15, los versículos del 35 en adelante, vimos de que hay un evento más. Recuerden que estamos recolectando eventos. Habíamos visto la clase pasada ciertos eventos adicionales a los que habíamos visto que se iban a cumplir con los judíos. Hemos visto que va a haber un momento para la segunda venida. ¿Qué tan cerca? Si será en ese momento, todavía no hemos visto si será en ese momento, si será un poco antes, pero hay un evento en el cual el Señor Jesús, vamos a ver al Señor Jesús venir en el aire, ¿no? En las nubes. Vamos a ver al Señor Jesús venir en el aire y en ese momento se tocará la trompeta, lo vimos en 1 Corintios el capítulo 15, ¿no? En 1 Tesalonicenses también, lo vimos en 1 Tesalonicenses el capítulo 4, ¿no? ¿Se acuerdan? El versículo 16, vamos a verlo un momento para recordar nada más dónde nos quedamos. Dice, ya hablando de la segunda venida, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber un evento en el cual el Señor Jesús va a venir, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Va a haber un evento en el cual el Señor Jesús con voz de mando va a mandar y los muertos en Cristo van a resucitar. Van a venir con Él. ¿Dónde están los muertos en Cristo? Están en la presencia del Señor. Vimos que Pablo mismo nos decía que si estoy en el cuerpo, estoy ausente del Señor, pero si estoy ausente del cuerpo, estoy presente para el Señor. No hay un dormir, no hay que los creyentes están durmiendo, están vivos en la presencia del Señor, pero van a venir con Él. Y en ese momento, dice, se tocará la trompeta de Dios, ¿no? Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer evento. ¿Cuál va a ser el primer evento? Los muertos en Cristo resucitarán. Todo aquella persona que partió de este mundo siendo creyente, teniendo esa expectativa en Jesús, la fe de Jesús, ¿no? Va a resucitar, no porque se lo merezca, no porque haya hecho obras para merecerse, sino por gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que tiene la fe de Jesús. Entonces, por gracia van a resucitar y van a tener un cuerpo nuevo. ¿De dónde va a salir ese cuerpo? ¿No? Vamos a ver cuando veamos Apocalipsis que los mares van a devolver su cuerpo. No interesa si se quemó el cuerpo, si se ahogó, si está enterrado. No interesa, va a tener un cuerpo nuevo, ¿no? Y continúa, ¿no? Siguiente evento. Siguiente evento. Luego, nosotros, los que vivimos, aclara,
los que hayamos quedado. O sea, se está hablando de las personas, de los creyentes. Recuerden que esto le está hablando a creyentes, le está hablando a hermanos, ¿no? Una vez más estamos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ¿no? Los creyentes que hayan quedado en ese momento de ver al Señor Jesús viniendo en el aire, ¿no? Ellos van a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán primero para recibir al Señor en el aire. Entonces tenemos aquí dos eventos. Resurrección de muertos en Cristo, habla resurrección de las personas que durmieron en Él. Y segundo evento, que los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados. Y aquí sí se menciona claramente la palabra arrebatados. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que la palabra arrebatar significa quitar con violencia, ¿no? Entonces, de aquí viene la doctrina del arrebatamiento. Ahora, vamos a tener algo en claro. Acá dice claramente que en ese momento de la segunda venida o antes de la segunda venida, para ese tiempo, cuando vean los creyentes al Señor venir en el aire, van a ser arrebatados. O sea, sí existe un evento claramente definido en el cual se dice que los creyentes van a ser arrebatados. Recuerden que nosotros estábamos originalmente hablando entre los preteristas y los futuristas. Y los preteristas decían que todo esto ya se había cumplido que todas las profecías se habían cumplido con la destrucción de Jerusalén. Vimos y hicimos todo un estudio muy detallado para ver que habían eventos en Mateo 24 que no se habían podido cumplir, que de hecho no se habían cumplido en la destrucción de Jerusalén. Entonces, establecemos que en Mateo 24 hay eventos que todavía se van a cumplir. Correcto. Eso para los judíos. Entonces, volvamos aquí. Aquí habla de un evento que tampoco se ha cumplido. Si tú y yo estamos aquí, obviamente este evento, este arrebatamiento no se ha cumplido. No tenemos ningún registro histórico de que creyentes hayan sido arrebatados o hayan desaparecido en el pasado. Entonces, este evento claramente apunta al futuro. ¿En qué momento? Ahora ya, dejando de lado el preterismo, podemos empezar a mirar en la otra corriente, el futurista, y vamos a ver que hay varias posibilidades. Hay quienes dicen, oh sí, va a haber un arrebatamiento y ese arrebatamiento va a ser antes. Estoy hablando lo que dicen las posibilidades, ¿correcto? No estoy todavía diciendo una u otra, vamos a investigarlo. Pero el hecho, hay quienes dicen que este arrebatamiento que se está mencionando aquí, en 1 Tesalonicenses 4, va a ser antes de la tribulación. Recuerden que hay un orden, tribulación y gran tribulación, ¿correcto? Son 7 años. Es un periodo de 7 años, ¿no? 3 años y medio para la tribulación y 3 años y medio para la gran tribulación, descrita para los judíos. Pero la pregunta es, ¿y la iglesia va a estar ahí? Hay quienes dicen que este arrebatamiento que se menciona aquí va a ser antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser a la mitad del periodo, o sea, la iglesia va a pasar la tribulación, pero va a ser quitada antes de la gran tribulación. Y hay un tercer grupo que dice, no, bueno, ese arrebatamiento va a darse justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Todavía no hemos visto nosotros qué posibilidad hay, todavía estamos analizando los textos, ¿correcto? Pero sí podemos determinar algo claro, va a haber un arrebatamiento.
¿correcto? Resurrección de muertos y un arrebatamiento, o van a ser quitados de este mundo los creyentes que hayan quedado hasta ese momento, los creyentes vivos. Hasta ahí estamos claros. Vimos otro pasaje, ¿se acuerdan? En el cual se menciona un evento más, ¿no? Porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a ver ese pasaje. Vamos a ver dos versículos en cuanto a ese pasaje. En Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer en Romanos. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Recuerden que este pasaje habla de los débiles en la fe y de los que se creen fuertes en la fe, ¿no? En realidad, la norma que debería mantenerse en el cuerpo de Cristo es la ley del amor, ¿no? Yo no me veo a mí mismo, sino veo el bien de mi hermano, ¿no? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Miren, acá hay un evento, dice Tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Correcto. Vamos a ver otro pasaje en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Versículo 6 en adelante dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, como tenemos esa expectativa, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, mire, habla de nosotros. A veces en la iglesia no se aclaran ciertas cosas, ¿no? Mire lo que dice acá, porque es necesario que todos nosotros, y está hablando a creyentes, este pasaje está dirigido a creyentes. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, según lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces, podemos hablar de un evento más, ¿no? Un evento más que es el tribunal de Cristo.
un evento que se va a dar, obviamente, todo indica, después de la resurrección de los muertos en Cristo y después de que la iglesia sea arrebatada y sea transformada, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué eventos tenemos? Resurrección de los muertos, hay un arrebatamiento de los muertos creyentes, ¿correcto? Hasta ahí estamos, porque ese pasaje que vimos es de los muertos creyentes. Hay un arrebatamiento de los creyentes que hayan quedado en ese momento. Vimos nosotros en 1 Corintios 15 que ese arrebatamiento implica sembrar nuestro cuerpo natural, terrenal, y recibir un cuerpo espiritual. Los que resuciten van a resucitar con un cuerpo glorificado, los que queden vivos en ese momento van a ser transformados. Entonces podemos hablar de un tercer evento, es la transformación de nuestro cuerpo. Yo, para ponerlos en orden, resurrección de los muertos, transformación del cuerpo de los que viven para tener un cuerpo de gloria, arrebatamiento de los creyentes vivos, y vamos a poner un evento más, que es el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo, ¿no? ¿Qué significa? Que los creyentes también van a pasar por un juicio para ver si entran al cielo o no. Bueno, vamos a poner las cosas en orden. Primeramente, recuerden que todos los santos, todos los creyentes que han dormido antes, que han partido de este mundo, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la presencia del Señor. Por eso la palabra de Dios, nosotros leímos que decía, traerá, ¿no? Vimos en Primera de Tesalonicenses 4, dice que traerá con él. ¿Traerá de dónde? De su presencia, ¿no? Eso quiere decir que ¿dónde están ellos en este momento? En la presencia de Jesús. No voy a decir cielo, porque si digo cielo tengo que buscar el versículo donde confirme eso, pero dice que están en la presencia de Jesús, ¿no? Ausentes del cuerpo, presentes para el Señor. Correcto. Entonces, si ellos ya están viniendo de la presencia del Señor, y recuerden que nosotros hemos visto en Juan, vamos a Juan 14. Estoy yendo despacio porque quiero establecer el fundamento, ¿correcto? En Juan el capítulo 14, el Señor Jesús empieza a hablar a los discípulos y miren cómo empieza. Es importante ver cómo empieza a hablar a los discípulos. Cómo empieza, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿A qué iba el no se turbe vuestro corazón? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué era lo importante? No se turbe vuestro corazón. Sepan, tengan claro, en la casa de mi Padre hay lugar para ustedes. Yo voy a ir, sí, parto de este mundo, voy a irme de este mundo, voy a ir a prepararles lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dijo, y si me fuere, eso fue lo que dijo el Señor Jesús, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O podríamos parafrasearlo mejor. Y los tomaré para tenerlos conmigo.
A eso se refiere, ¿no? Los tomaré hacia mí mismo, los traeré a mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros debemos de tener claro cuál es el propósito de Jesús, que estemos con Él para siempre. En Mateo 28:20, Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el tribunal de Cristo, ¿verdad? No, no dijo así. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y recuerden que las últimas palabras de una persona son las más importantes porque son las palabras que esa persona cuando se va, las últimas palabras cuando se va a ir a otro lugar, ¿no? Son las palabras que quieren en la mente, que quiere que queden en la mente. Las últimas palabras de Jesús cuando estaba partiendo de este mundo eran las palabras que Jesús quería que estén en nuestra mente. ¿Qué quería Él que esté en nuestra mente? Mateo 28:20. Voy a retroceder un poco. Sí, Mateo 28:20 dice, enseñándoles del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, habla creyentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué fue lo último que nos dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el tribunal de Cristo. ¿Así dice? No, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero hacer una aclaración acerca del fin del mundo acá. Realmente, acá no dice hasta el fin del mundo, dice por la eternidad. Sucede que en las expresiones de ese tiempo, ¿no? Normalmente no se establecía el concepto de eternidad, sino se establecía la eternidad como un tiempo muy grande, ¿no? Entonces, por eso acá se está refiriendo esencialmente a la eternidad. No está hablando del tribunal de Cristo. Por otro lado, nosotros sabemos, si nosotros vemos las escrituras, nosotros sabemos que el fin del mundo no va a darse con la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Les voy a dar otro pasaje. ¿Quieren investigar un poco más acerca de esto? En Mateo el capítulo 5, probablemente han oído las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo el capítulo 5. Son las bienaventuranzas. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúa, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Creo que me he saltado. Voy a leer el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si ustedes lo comparan con el Salmo 37, en Salmo 37, versículo 11, se nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18. Conoce Jehová, estoy leyéndolo en Reina Valera, del 60, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Miren, ¿cuál es la heredad de ellos? Dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y acá dice, la heredad de ellos es para siempre. Y si dudan un poquito, vamos a caminar hasta el versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán, ¿por cuánto tiempo? Para siempre sobre ella. Entonces, ¿cuál es el fin del mundo? Para siempre. Entonces, cuando Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿hasta cuándo es? Es para siempre. O sea, no tiene fin. Correcto, eso es para tener claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros estemos con Él para siempre. Pero ¿y entonces para qué un tribunal? ¿Para qué el tribunal de Cristo? Esa es una parte interesante, ¿no? Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, el 1 Corintios, el capítulo 3, está hablando a los corintios. Recuerden ustedes que la iglesia de Corinto no era precisamente una iglesia espiritual, ¿no? Está hablando a los corintios. Y dice, de manera que yo, hermanos, vamos a ponérselos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No? Y tenían una serie de discusiones y contiendas y pleitos entre ellos. Entonces dice, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica o construye sobre ese fundamento. ¿Correcto? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú no puedes basar tu vida sobre cualquier cosa. Solamente hay un fundamento válido para Dios. La única base sobre la cual puedes construir tu vida. La única base sobre la cual tienes un cimiento firme. Jesucristo. Tú no puedes construir, y aquí aclaro, ¿no? No puedes tú construir tu vida
basado en el fundamento de tus propias obras, en el fundamento de tus propios méritos, no puedes construir tu vida. Tú necesitas a Jesús. Saber que por gracia eres salvo, que todo lo tienes por gracia, gratuitamente a través de Él. Salvo, ¿correcto? Y voy a recalcar la palabra salvo, salvado o tener vida eterna, ¿correcto? El que tiene al Hijo tiene la vida. Perfecto. Es más, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Hay vida y hay ira, ¿correcto? Pero a nosotros no vamos a ver la ira. Dios no nos ha guardado para ira, sino para vida, ¿correcto? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, si tú ya eres creyente, si tú tienes a Jesús en tu corazón, recuerden que Pablo decía, teniendo en mente esto, procuramos, sea presentes, sea ausentes, serle agradables, porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo, ¿cierto? Miren lo que dice. Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, recuerden, hay un fundamento. Lo que uno está edificando es sobre ese fundamento, ¿correcto? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Miren, está hablando de recibir una recompensa. O sea, si has recibido a Jesús, tienes el fundamento que no puede cambiarse, que es el de Jesucristo en tu vida. Saber que has recibido la salvación por gracia. Pero una vez que has recibido la salvación por gracia, tú puedes, sobre esa gracia, hacer que la gracia, hacer que la vida, la gracia que Dios ha puesto en ti por Jesucristo, se muestre de tu espíritu, se muestre en tu exterior. Es decir, que tú puedas manifestar el amor que Dios ha puesto en tu interior, en tu exterior. Que tu vida sea un reflejo de Jesús. Tú puedes edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Mostrar a ese mundo la gracia que Dios te dio en el exterior. No solamente ser justo y santo por gracia, sino hacer que esa justicia se demuestre en obras de justicia. ¿Correcto? Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, ser un ejemplo, ser una tierra deseable para que otros vengan a Jesucristo. Tú puedes construir encima de la gracia. No vas a ser salvo por tus obras. Tú construyes en base de que ya eres salvo. Correcto. Entonces dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero ¿qué pasa si no permanece? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Queda claro? Miren, nosotros ya somos salvos por haber recibido a Jesús. Tenemos la vida de Dios. Pero Dios nos ha llamado a caminar en este mundo y seguimos en este mundo. Si la voluntad de Dios hubiese sido solamente que seamos salvos en el momento de nosotros aceptar a Jesús, en ese momento hubiéramos sido traspuestos, quitados de este mundo y estaríamos en la presencia del Señor. Pero Dios nos dejó en este mundo, al menos a mí me dejó. Yo me figuro que si tú me estás viendo en este momento, a ti también te dejó.
correcto, sigues en este mundo. Tenemos una misión. Efesios 2:10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué sucede si alguien creado en Cristo Jesús para buenas obras no camina en aquellas buenas obras? ¿Va a perder la salvación? No, no, porque es por gracia. Ya tiene la salvación por gracia, es gratuitamente. Nadie se podía ganar la salvación. Dios tenía que regalarnos la salvación porque si no, nadie sería salvo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Correcto. Entonces, si Dios no nos regalaba la salvación, nadie hubiese sido salvo. Pero Dios por amor nos salvó. Pero una vez que somos salvos, Pablo dice, procuramos serle agradables. Eso quiere decir que nosotros, no por ser salvos, podemos vivir o deberíamos vivir cualquier vida. Dice de que podemos edificar oro, plata, piedras preciosas. Y si viene el fuego no le va a pasar nada, pero de repente edificamos madera, heno, hojarasca, y viene el fuego y desapareció todo. Y acá este versículo que hemos leído dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, o sea, su obra desapareció. Pasó por la vida sin haber logrado absolutamente nada, sin haber cumplido los objetivos que debía de cumplir. ¿No? Si bien él mismo, y se los pongo porque es importante que se vea, ¿no? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, se quedará, yo no sé si quedará salvo, pero así con el olor a quemado, pero el hecho es que va a ser salvo, va a estar con el Señor para siempre, ¿no? Va a ser salvo así como por fuego, pero no va a tener ninguna recompensa. Entonces, el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas. Es un tribunal en que cada cual, hablando de creyentes, va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en este mundo, en este cuerpo. Sea bueno o sea malo. Si hizo bueno, va a recibir recompensa. Y la palabra de Dios continuamente habla de coronas. O sea, hay coronas que recibir, ¿no? Hay palabras de aliento del Señor que dicen, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero también hay palabras de crítica, siervo malo, negligente. Entonces, sí, hay coronas que ganar, hay premios, recompensas que recibir, ¿correcto? Y hago esto porque, por decir mucho, no siempre hay vientos de doctrina, ¿no? Yo creo en la gracia de Dios y por eso reenfatizo, por gracia somos salvos, ¿no? Pero hay extremos y hay extremos, ¿no? Uno puede tener, un extremo es dudar de la gracia de Dios y decir, bueno, yo soy salvo, fui salvo, pero ahora tengo que ganarme, mantener mi salvación por obras. No, tú no recibiste la salvación por obras, no la pierdes por obras, ¿correcto? Por malas obras. Recibiste la salvación por una decisión. Lo único que te puede quitar la salvación es otra decisión. Pero el otro extremo, ¿saben cuál es? Hay un movimiento de gracia extrema, ¿no? El que dicen, ya nosotros vivimos por gracia, miren, todos van a pecar, ya todos los pecados están perdonados. Sí es cierto, ya todos los pecados están perdonados, podemos vivir de cualquier manera, pero y podemos estar en paz, ¿no? Sobre todo eso lo mantienen a veces los preteristas. Podemos vivir en paz, ya estamos tranquilos, Jesús pagó todo y por tanto podemos vivir como sea. Si pecamos, pues no hay condenación en Cristo Jesús, ¿no? Sí, si fallamos, no hay condenación.
Gloria a Dios, no hay condenación, pero ¿sabes qué? Sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Gálatas nos dice que si sembramos para la carne de la carne, segaremos corrupción. En esta vida, sí, sí, pero también en esta vida vas a dejar de cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que somos personas con propósito, estamos aquí con un propósito. Y debemos de cumplir ese propósito. Podemos distraernos en este mundo, podemos distraernos en las cosas de este mundo, pero nos estamos perdiendo, nos va a pasar la factura en algún momento. Sea que la suframos aquí, las consecuencias aquí, sea que la suframos en el tribunal de Cristo donde no vamos a recibir lo que esperamos, ¿no? Y esto no libera a nadie, ¿no? Porque alguien puede ser un ministro de Dios y sembrar oro, piedras preciosas, ¿no? Haciendo la obra de Dios con corazón sincero. Recuerden que Dios ve el corazón. O también alguien puede ser un ministro de Dios, ¿no? Y ahora sí pongo comillas grandes, que haga la obra de Dios para ser visto de los hombres, un fariseo más caminando en la tierra, ¿no? Y entonces lo que busque es la aprobación de los hombres. Si tú buscas la aprobación de los hombres, no vas a recibir la aprobación de Dios. Nosotros debemos buscar la aprobación de Dios. Jesús es nuestro Señor. A Él le rendimos cuentas. Entonces nosotros debemos de tener una vida consagrada a Él. Vivir para Él. Como decía Pablo, sea ausentes o presentes, procuramos serle agradables, ¿no? De reconocer que Él es nuestro Señor. En Gálatas, en el capítulo 5, nos dice, porque a libertad fuisteis vosotros llamados, si no me equivoco es el versículo 13. Gálatas 5:13, porque a libertad fuisteis vosotros llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Entonces, sí, un creyente, no estoy hablando de ser cucufato en absoluto, no estoy hablando de vivir tu vida en la iglesia, pero sí, obviamente, debes de tener una relación personal con Él y en Él, en su espíritu, dejar que Él te vaya transformando día en día, vayas pasando de gloria en gloria, siendo transformado en la misma presencia del Señor. Que Él, dejar que Él haga la obra, no amarrarte a este mundo, ¿no? Yo siempre hago la broma, ¿no? A veces me doy el gusto de bulinear, ¿no? Hacer bullying a veces a los ministros, ¿no? Pero hay ministros que lamentablemente lo que han levantado en este mundo es como Nabucodonosor que decía, miren la gran Babilonia que he levantado, miren el gran ministerio que he levantado. Y ¿saben qué? Dios va a usarlos, porque Dios tiene misericordia de los que están alrededor. Dios ama a los perdidos y va a usar a cualquiera, así como usó una asna en el Antiguo Testamento para meter en vereda al profeta de Dios, que era Balaam. No, igual Dios va a seguir usando cualquier persona que pueda usar para bendecir a otros. Sí, pero de repente la persona que está haciendo eso, y no hablo de ningún ministro en particular, por si acaso, ¿no? Pero, pero si de repente la persona que está ministrando, ¿no? Lo único que está es levantando su propio nombre, en lugar de levantar el nombre de Jesús. Levantando su ministerio, en lugar de levantar el ministerio de Jesús. También podría suceder con un laico, que lo único que busca son riquezas, fama y honra en este mundo. Siendo creyente, pero está buscando para sí. Y siempre digo, cuando el Señor Jesús venga y llame y nos diga que subamos con Él, hay personas que se van a agarrar, ministros que se van a agarrar de su púlpito, diciendo, no, yo ya tenía mi ministerio aquí. Otros de repente se agarran de su carro nuevo. Al fin había logrado juntar plata para tener mi carro nuevo y se agarran de él, ¿no? Como lastre.
Entonces, debemos saber dónde tenemos nuestro corazón. No hay nada de malo en tener cosas. La palabra de Dios dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero lo que Él no va a querer es que las cosas nos tengan a nosotros. Entonces, debemos tener claro, hay un tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta, no es un tribunal para condenación, es un tribunal para recompensas. O la recibes o la pierdes. ¿Correcto? Seguimos avanzando y estábamos nosotros hablando de los 4 puntos y vamos a 1 Tesalonicenses de nuevo. Vamos a avanzar un poco más. Hemos establecido que hay un arrebatamiento, ¿cierto? 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1. La pregunta de rigor, ¿cuándo será ese arrebatamiento? ¿Antes de la tribulación? ¿A mitad? ¿Al final? ¿Justo antes que venga el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le viene para la iglesia en este arrebatamiento? ¿Quieren saber en qué momento va a ser ese arrebatamiento? Bueno, no se pierdan la próxima clase, el próximo miércoles, porque vamos a ver la palabra de Dios donde nos dice que va a ser ese arrebatamiento. Si quieres adelantarte tú un poco, puedes leer 1 Corintios el capítulo 5, perdón, 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses el capítulo 5 para que estés adelantado viendo lo que dice, y la próxima clase vamos a discutir ese pasaje en detalle para ver si nos da alguna pista de cuándo será el arrebatamiento, antes, durante o al final. Que tengan una linda semana, no se pierdan la próxima clase que va a estar muy buena. Nos vemos, Dios, que las maravillosas bendiciones de nuestro Señor Dios, que Dios proveyó para nosotros, las maravillosas bendiciones que Dios proveyó para ti y para mí en la obra de Jesucristo, se manifiesten en tu vida cada día. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.